El nombre de la prédica del día de hoy se llama Obvio Sí. Así se llama. Y ya vamos a entrar en contexto. ¿Por qué obvio sí? ¿Y quién me llevó a ese obvio sí? Porque así fue la cara. Ya más o menos, es una persona que amo mucho, demasiado con mi vida y que me ministra todos los días de mi vida y me enseña mucho todos los días. En esta situación que estábamos pasando, ella y yo, en el dolor, ella y yo, en nuestra intimidad, un día estábamos las dos en la cama y recibí un mensaje donde me preguntan que si ella va a servir. Entonces yo le tengo al lado y le digo, oye, habla a tu líder, que si tú sirves mañana. Entonces ella en su expresión, para el que las conocen, hoy, ahorita ya no está. Entonces para que las conocen hace muchas caras, ¿no? Entonces me volteó y me hizo, ¿cómo así? Si yo estoy programando, me dice, ¿cómo así? Le dije, hija, se están retirando personas. ¿Tú vas a servir? Y me respondió esto. En medio del dolor, de la prueba y de lo que tal vez ya muchos también estamos pasando por eso, me responde y me voltea y me dice, obvio sí. Esa respuesta me reafirma a mí el llamado que Dios me hizo algún día a servirle a Él. Ese obvio sí fue Dios para mí, porque en ese tiempo, en ese momento, yo estaba pensando muchas cosas, en mi cabeza estaban pasando muchas preguntas. Y quiero hacer un paréntesis en este momento donde quiero que recuerden ahora mismo esa persona, ese canal de bendición que Dios usó para que hoy usted estuviera acá. Piénsenlo. Piensen en esa persona, compañero de trabajo, amigo de la iglesia, familiar, que te hizo ese llamado aquí a la iglesia, que te invitó a una barca, que te invitó a un encuentro. Quiero que piensen en ese nombre, en esa persona, y quiero que nos tomemos unos segundos y cierren sus ojos y lo digamos. Digo, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por ese canal de bendición que tú usaste, Señor. Hoy te doy gracias por la vida de mi hermano Daniel Chávez, Señor, por ese domingo, septiembre 2019, Señor, que cogió su teléfono y me invitó a la iglesia, Señor. Gracias. Gracias porque desde ahí, Señor, te di un sí, un obvio sí, Señor, a ti. Gracias por la vida de él, gracias por la vida de cada una de esas personas que cada uno de nosotros estamos nombrando, Señor. Gracias por esas rodillas que se han doblado, Señor, por esas rodillas de mamás, de papás, de familiares que se han doblado, Señor, por mi vida y por la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, Señor. Los bendecimos, Señor, y declaramos cielos abiertos sobre ellos, Señor. Que tú vuelves, que ellos vuelven a ti si se han ido tal vez, y si siguen, Señor, que se enamoran y se van a enamorar cada día más de ti, Señor. Gracias por sus vidas y las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy Dios nos recuerda que ese sí que le dimos a Él no fue, en mi caso no fue a mi hermano. Dios lo usó como canal para que me invitara. Y ese sí yo se lo di tal vez en el momento a mi hermano. Le dije, sí, yo voy. Pero en ese tiempo que yo estaba viviendo, cuando mi hija me dice, obvio sí, Dios me recordaba que yo le había dado el sí ¿a quién? A Dios. Que el día que Él me llamó a invitarme, yo le di el sí a Dios. Y Él me reafirmaba con esa respuesta de mi hija que yo le había dado el sí a Él, no al hombre, sino a Él le di mi sí. Y si en algún momento nos hemos sentido desanimados, nos hemos sentido tristes, es normal, somos de carne y sentimos emocionales. Hoy Dios nos recuerda que volteemos nuestra mirada a Él, que volvamos a Él, que nos enfoquemos en Él. Y la palabra de Dios nos lo recuerda en Mateo 4, 18, 20. Dice la palabra de Dios y ahí nos aclara y nos vuelve y nos dice en dónde tenemos puesta nuestra mirada. Cuando andaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaba una red en el mar porque eran pescadores.
les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. ¿Quién dijo ahí, vengan conmigo? Jesús. ¿Quién los invitó? Jesús. Jesús es el que siempre hace la invitación. Jesús es el que te ha usado a ti para ser canal de bendición para otras personas. Jesús es el que ha usado a cada uno de nosotros o a esa persona que te trajo aquí para ser canal de bendición. Pero el protagonista principal, el que hizo que eso pasara fue Jesús, Dios. Dice, ellos dejaron de inmediato las redes y lo siguieron. ¿A quién siguieron? ¿Al amigo? ¿Yo seguí a mi hermano? No, yo seguí a Dios. Fijé mi mirada en Él, sí, de pronto porque somos ejemplo. Cuando alguien nos hace una invitación, yo creo que lo primero que nos impacta es quién nos está invitando. Sí, y él vale, uy, pero ¿cómo ha cambiado? Entonces es un referente de primera vista que uno dice, wow, yo voy. Importante, ¿no? Ese primer plano que le hacen a uno cuando uno invita, ay no, sí, súper chévere porque esa persona ha cambiado o me inspira a algo positivo. Y ellos dijeron sí, ellos dejaron de inmediato las redes y lo siguieron. Y Dios nos recuerda hoy que lo siguieron a Él, no a mí, no a mi hermano, no a ustedes, sino siguieron a Jesús. Y Dios nos lo está recordando, ¿a quién sigues tú? ¿A quién estás siguiendo tú? ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿En quién? Entonces hoy Dios nos dice, pon la mirada en mí, Jesús, yo fui el que te invité, tú estás hoy aquí con un propósito y ese propósito te lo hizo, ese llamado te lo hizo Dios. Y Dios nos dice en su palabra en Hebreos 12:2, por tanto también nosotros, quienes tenemos una nube tan grande de testigos alrededor de nosotros, despojémonos de todo impedimento y pecado que nos atrapa tan fácilmente. Corramos con paciencia. Esta línea me impacta porque dice corramos, y bueno, los que son deportistas, Carlitos, que corren, uno corre con paciencia o uno corre con toda, o sea, ahí la paciencia como que combinada ahí, yo digo, ¿cómo yo mezclo la paciencia corriendo? Y yo digo, me impacta que corramos con paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Perseverar, resistencia, confianza. Y ahí es donde uno dice, sí, debe haber paciencia en el correr, porque debe haber perseverancia, debe haber resistencia y confianza. Y la palabra de Dios nos dice que sí, que debemos tener esa resistencia, esa confianza activa. ¿Con quién? Con Dios. Debemos tener nuestra mirada puesta en Dios. Dice en el verso 2, fijemos nuestros ojos, ¿en quién? En Jesús, que es el autor ¿de qué? El autor y perfeccionador de la fe. Quien despreció el oprobio, o sea, toda humillación, toda deshonra, toda vergüenza, sufrió la cruz y se sentó a la derecha del trono de Dios, porque sabía el gozo que tenía delante de él. Dice la palabra de Dios que después de ese oprobio, o sea, esa humillación, de esa deshonra, de esa vergüenza por la que pasó por cada uno de nosotros, Él lo hizo porque ¿qué vino luego? Dice el gozo, dice porque sabía el gozo que tenía delante de Él. Dice la palabra de Dios, dice, hoy nos recuerda. No importa lo que estemos pasando, una prueba financiera o estamos pasando por algo financiero en nuestro hogar, hay familiares, una oración que no ha sido contestada tal vez, años, días, meses, y nos duele nuestro corazón, hijos que no han llegado, esposos que no han llegado, esposas que no han llegado, y puede que duela, pero hoy la palabra de Dios nos dice, porque sabía el gozo que tenía delante de él. Hoy Dios nos dice, recuerda que después de la prueba, después de eso que te está doliendo tanto, viene el gozo, amén. Dice, ay, Dios nos recuerda, Dios llamó a la iglesia, ¿a qué? A nosotros, ¿a qué? A seguirlo, ¿a quién? A él, es puesta la mirada en él, es la mirada puesta en él. Y acá en nuestro primer punto, que tenemos de obvio sí, dice, Dios llamó a su iglesia a seguir a Cristo. Debemos tenerlo claro, porque
cuando tenemos la mirada puesta en Cristo, yo llevo solo 6 años siguiendo a Dios. Llegué en el 2019 debido a esa llamada que hizo mi hermano. Y de ahí me quedé, me anclé, gloria a Dios. Y me acuerdo que cuando yo llegué a los pies, yo decía, Dios mío, empezó Dios a transformar mi vida y a hacer muchas cosas y las sigue haciendo y falta demasiado para la gloria de Él. Él empezó a transformar poco a poco, pero como dice su palabra, a pulir nuestra paciencia en medio de la espera, a pulir nuestra paciencia en la espera de esa oración que no ha sido contestada, pero que Dios la tiene ahí, porque está puliendo nuestra paciencia, nuestro carácter, lo está puliendo Él. La palabra de Dios nos dice, mi llamado, obvio sí, porque mi llamado vino de Dios y no de un hombre. Y ese obvio sí, yo digo, Señor, gracias por recordármelo, porque ese llamado tú me lo hiciste a mí. ¿Para quién? Para ti, Señor Jesús, para servirte, para honrar y glorificar tu santo nombre. En Romanos, la palabra de Dios nos recuerda, Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En la TLA, la versión TLA dice, Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Y yo quiero hoy recordarle a cada uno de ustedes, familia, que esta silla, yo me quebranto siempre cuando estoy allá orando y le doy tantas gracias a Dios por la silla que Él me tiene ahí atrás a mí. Yo le digo, Señor, gracias por esta silla y por este templo que tú, es un privilegio y lo recibo siempre como privilegio. Y yo digo, Dios nos dice, Dios no se equivocó conmigo. No sé si ahí sigue la diapositiva, mi alejita. Dios no se equivocó conmigo y quiero que lo digamos todos en voz audible, porque Dios quiere recordarles eso. Dios no se equivocó conmigo y quiero que lo digan ustedes en voz audible, porque este mensaje es para ustedes. Dios, bueno, para todos, Dios no... Tú estás no hoy aquí por, ay, qué casualidad, no, porque Dios te trajo, porque esta silla te estaba esperando. Tú estás hoy aquí porque Dios no se equivocó contigo y estás con un llamado especial. En Gálatas 1:10 dice la palabra de Dios, porque trato ahora de convencer a seres humanos o a Dios, o busco agradar a seres humanos. Si aún complazco a seres humanos, no me sometería como esclavo de Cristo. A veces buscamos mucho el aplauso y yo he dejado muchas cosas. Voy a contar un testimonio así corto, este es largo, tengo varios en mi vida. Soy casada, llevo 22, 23 años, de casada 3. Cuando Cristo empezó a hacer en mí, a formar y a hacer muchas cosas en obediencia a Él. De eso fue casarme, porque no estaba casada. Mi esposo aún no ha llegado a la iglesia. ¿Que si es preocupación para mí ahorita? No, porque sé que va a llegar, porque mi fe está puesta en Dios. Pero los cambios que empecé en mí fue eso, dejar de agradar al hombre. ¿Cómo qué? Él todavía está en el mundo y él sale, rumbea, hace y pueden decir, pero terrible. Y me lo decía. Y los más cerca, ¡ay, no! ¿Y cómo vas a ir solo y ahora? Y yo decía, ¡ay, no! Yo dije, un día lloré dentro del carro porque había una salida. Yo le dije, no, Señor, me entrego a ti completamente. Le dije, yo quiero servirte a ti. Esa oración, ahí en el carro, él iba a subirse, yo le dije, Señor, yo me entrego a ti, Señor, porque ya le estaba sirviendo a él. Y le dije, Señor, yo te sirvo a ti, quiero ser coherente con lo que hago, Señor, no quiero fallarte, es a ti. Y así fue, y ese día tomé la decisión. Y dije, yo le sirvo es a mi Señor. Yo voy a serle fiel, es al que ha ido transformando mi vida para mi bien. Amén. Y dice una frase acá muy linda donde dice, el aplauso de los hombres es temporal, pero la aprobación de Dios es eterna. Y yo me quedé con eso y yo dije, Señor, esto es lo que tenemos que tener claro. Yo cuando tomé la decisión, yo decía, Señor, yo quiero serte fiel a ti. Si te soy fiel a ti, le soy fiel a todos los que me rodean. Si te amo a ti, independientemente de lo que me hagan, yo los amo a ellos. Y dice, el aplauso de los hombres es temporal, la aprobación de Dios es eterna. Y esa es la elección que debemos tener clara, familia, que
lo que debemos buscar es la aprobación, ¿es de quién? De Dios. La aprobación, yo decía en el culto anterior, decía yo, es mi primera vez, y le digo al Señor, gloria, Señor, a ti, gracias por ese privilegio, subirse acá. Ay, Dios mío, aprendí, cuando uno empieza a estudiar de la palabra, cada vez uno como que dice, mi Padre Santo, es una responsabilidad tremenda. Y en una clase de teología hablaban del servicio, fue un semestre, y hablaban del servicio, y yo decía, Señora, y no somos dignos ninguno entonces de subirnos a dar tu palabra, pero nos exige para ser más como Él. Y cuando buscamos esa aprobación de Él, nos exige agradarle más a Él. Y Dios me recordaba también en su palabra, también decía, o sea, el verdadero siervo de Cristo no vive para recibir aplausos, sino para obedecer a Dios. Y el servicio, yo digo, el servicio se lo heredé a mi padre terrenal, el servir sin que nadie se dé cuenta, el servir como que diga, ay, no, sí, pero, no, o sea, y eso se lo aprendí a mi papá terrenal. Un hombre servidor inalcanzable, wow, en medio de todo, servía y le encantaba servir a la comunidad. Yo digo, bueno, en eso me dejó esa herencia maravillosa y yo digo, por eso mi respuesta sigue siendo obvio sí, porque mi compromiso es con Dios. Y así es, familia. Yo creo que hoy Dios nos da la claridad aún más de que tenemos es que servirle a nuestro Señor, de que nuestro sí es para Dios, de que mi respuesta tiene que seguir siendo obvio sí, porque mi compromiso es con Dios. Mi compromiso, o sea, todas esas promesas que Dios te ha dado a ti y que te ha dado en cada culto que has venido y has leído la palabra, esa promesa está ahí para ti. Para todos los que ya tienen promesas está esa palabra para ti. Y hay que reclamarla. Y para reclamarla es ser fiel a Él y mantenernos en ese obvio sí para Él. En la siguiente punto dice, obvio sí, porque las pruebas forman mi carácter. De los que estamos aquí, ¿quién ha vivido pruebas? ¿Hartas? Sí, yo sí hemos vivido pruebas. ¿O no? Nadie. ¿Alguien está invicto de pruebas? De que digan, no, la verdad mi vida ha sido tranquila, no he sufrido. Bueno, amén, como decimos, sí, he pasado pruebas. Y sí, las pruebas hacen que nuestro carácter se forme. Y en Santiago 2:4, la palabra de Dios nos recuerda hoy, dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y esto los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Yo digo, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. No es fácil pasar una prueba alegre si uno pierde una vida humana, ¿no? Un hijo, el esposo, una enfermedad, estemos pasando por una enfermedad. El estar gozosos en ese tiempo, Dios nos dice, alégrense. Pero yo lo puedo decir, y en el tiempo que he ido aprendiendo y conociendo a Dios, sí eso se puede hacer, gozarse en la aflicción, gozarse en medio de la prueba. Eso es lo que hace la diferencia cuando uno vive a Cristo. Cuando tú te gozas en medio de la aflicción, cuando tú, a pesar de que estés pasando por esa prueba, te gozas y dices, Señor, siento paz, y estoy pasando por eso y siento paz. Eso es vivir con gozo y con alegría esas dificultades. Dice, ustedes ya saben que si así ponen a prueba su fe. Y claro, si yo entro en desesperación, si yo entro en que es que que no puedo más porque perdí, porque es una prueba terrible, una pérdida, por ejemplo, humana, que uno dice no puedo, dice el Señor, sí, ahí pones a prueba tu fe. Y eso lo te hará, ¿qué? Más paciente. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos, ¿qué? Completamente maduros. Y también ahí vemos que en esta palabra de Dios nos dice, en estos versos, nos dice que Él nos madura. Yo les pregunto a ustedes, en esas pruebas que ustedes han vivido, ¿han sentido que han madurado? ¿Que han crecido?
que de pronto, uy, sí, yo después de eso me volví como más responsable, o bueno, dependiendo de la prueba que haya pasado, ¿han sentido que han escalado, que han madurado? Puede ocurrir eso o podemos devolvernos también, ¿no? Pero es ahí donde también dice, ustedes saben que así ponen a prueba mi fe, dice el Señor. Entonces nos pule, la prueba nos pule. Dice, las pruebas revelan, ¿y qué revelan las pruebas? Dice, ¿qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto dependo de Dios? ¿Y qué tanto mi fe está en Cristo? Eso hacen las pruebas. Y o sacan el aroma más lindo o nos hacen salir ese aroma feo porque hablan esos vacíos, esas heridas sanas en falso. Las pruebas nos llevan a eso. Si ya hemos pasado por pruebas, podemos saber en cuál de los dos estamos. Si aún nos falta sanar, si hay heridas sanas en falso, si estamos con vacíos, ahí es donde vamos a ver. ¿Dónde vamos? ¿Esa María? Carmen. Está mareadita, Carlitos. Bueno, entonces las pruebas revelan qué tanto yo amo a Dios. Espera, a ver. Está mareada. Un bajón de azúcar, tal vez. Bueno, vamos a orar por Ceci. Oremos por Ceci. Amado Dios, ponemos la vida de Ceci en tus manos, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Padre Santo. Que seas tú regulando todo en su cuerpo, Señor. Cada célula en su cuerpo, Señor. Pasa tu mano sanadora, Señor, sobre la vida de Ceci, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Señor, y eso es fe, Señor. Esos son pasos de fe, Señor, sabiendo que tú tienes el control de su vida, Padre Celestial de la Gloria. Hoy te damos gracias por su vida, Señor, y sabemos que tú estás ahí teniendo el control de esta situación, Señor. Danos ese tiempo para poder escuchar tu palabra, Señor, para podernos poner en disposición también a escuchar tu palabra y seguir, Señor. Gracias te damos por ese tiempo. Amén y amén. Bueno, entonces las pruebas nos llevan ¿a qué? Nos revelan, nos sacan ese mejor aroma de nosotros o nos sacan lo peor de nosotros. Y sí, yo he vivido las dos, en las situaciones en donde he pasado por pruebas donde me ha sacado lo peor que ni conocía de mí. En ese tiempo no conocía de Dios, pero yo decía, Dios mío, yo no sabía que existía la ira. Y sin Dios conocí la ira. Yo decía, ay, Dios mío, terrible. Y sí, en esos momentos duros conocí en mi vida que existía la ira. ¿Qué tanto dependo de Dios y qué tanto mi fe está en Cristo? Y eso lo hacen las pruebas que estemos pasando. ¿En qué área? En cualquier área de nuestra vida. Dice en 2 Corintios 4, 8, 9 la palabra de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Amén. ¿Cuántos amén a esa palabra? A mí me gusta que diga mucho amén, porque cuando uno sabe que es amén, uno dice amén. O sea, que sea esa palabra para mi vida, para nuestra casa. Y dice la palabra de Dios eso, que aunque tengamos toda clase de problemas, ¿qué? No estamos derrotados. Y hoy Dios nos está diciendo, ¿tienes ese problema? No estás derrotada, no estás derrotado. Dice, aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos demos por vencidos, porque ¿quién va delante de ti? ¿Quién? Dios. Cuando sabemos que Dios es que tiene el control, soltamos. Cuando activamos nuestra fe, soltamos. Y hoy ya estamos haciendo prueba de eso en este momento, con Ceci. ¿Sí? ¿A quién acudimos? A Dios. A la oración, al poder de la oración. Dice, aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Amén. Dice, esa prueba puede tocar el corazón, claro, somos emocionales, pero esa prueba no toca el propósito de Dios. Dios cuando hace un llamado, o sea, Él te llamó a ti por medio de alguien.
pero esa silla es para ti y Él te llamó a ti con un propósito. Y yo digo, todos los que estamos aquí tenemos ese propósito. Él nos llamó un día por medio de esa persona, pero nos puso aquí, a Él le plació, porque Él tiene ese propósito en tu vida. Y dice, no tomes decisiones, dice, no tomes decisiones permanentes por dolores temporales. La otra es, no tomes decisiones permanentes por dolores, ¿qué? En la palabra de Dios, ¿qué dice? Que todo, ¿qué? Todo pasa, todo pasa. La palabra de Dios dice, todo pasa. Y dice hoy, no tomes decisiones permanentes por dolores, ¿qué? Temporales, porque todo pasa. Amén. Punto 3, del tercer obvio sí, dice, porque Jesús también dijo sí cuando más que le costó. ¿Y qué le pasó a Jesús? Yo les pregunto a ustedes, vayan diciendo ahí, ¿qué le pasó a Jesús? Sí, y fue como breve eso, o sea, ay, lo crucificaron. ¿No? ¿Qué le pasó? ¿Fue maltratado? ¿Pero qué maltrato? ¿Así ligero? O sea, como de pronto algunos, bueno, a mí no me dieron jugueteras, pero a los que hayan dado jugueteras, así, una jugueterita fuerte. Fue torturado. ¿Qué más? La barba. Lo clavaron. Se le estalló, o sea, duro, ¿no? Lo que vivió Jesús en la cruz. ¿Y por quién lo vivió? Por cada uno de los que estamos hoy aquí presentes. Por eso yo vuelvo y les recuerdo, y Dios me lo decía, esa silla, la que ocupamos cada domingo, fue un llamado de Dios, es un propósito de Dios, es un propósito. A Él le plació hoy decirte, tú estás ahí. Y es un propósito, dice, y ese obvio sí, dice, porque Jesús también dijo sí cuando más que le costó su vida, le costó dolor, le costó lágrimas, dolor en su cuerpo. Y en Lucas 22:42 la palabra de Dios nos dice, en una oración que Él hace ya cuando va a pasar ese sufrimiento, Él ya sabía, ya sentía lo que iba a vivir y le dice, Padre, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y a veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. ¿Y qué podemos ver ahí también? Humildad. O sea, yo digo, errores todos cometemos, pero Dios nos enseña por medio de su palabra. A mí, la verdad, en las oportunidades, cuando yo empecé a hacer escuela bíblica, yo decía, Señor, a mí me impacta y me ministra esa historia de la Biblia, ver a Jesús, todo lo que pasó, esos latigazos, salían sus pedazos de carne, y yo digo, Señor, por mí, digo, uy no, digo, Señor, de verdad, Él tuvo esa noche tan difícil, Él también fue traicionado, Jesús también fue abandonado y fue traicionado también por sus discípulos, decepcionado por sus discípulos. Y los que hemos sufrido decepciones en el matrimonio, en un trabajo, en cualquier área de nuestra vida, porque decepciones tenemos en cualquier área de nuestra vida. Dice, Dios, ¿qué hizo en ese tiempo? Dios no se levantó en arrogancia, Dios siempre humilde. Y yo digo que entre más agachemos la cabeza, Dios nos pondrá en lugares altos. Y Dios también nos dice hoy y nos recuerda, yo pienso, donde Jesús hubiera dicho, no más. Es que yo digo, ni siquiera, yo le digo a los niños de escuela bíblica, le digo, cuando les muestro ese video, cuando él está así, todo, y él dice, y ni siquiera una mala mirada al que lo está latigando. Ni siquiera sus ojos en un momento de dolor se levantaron a mirar con odio al que lo estaba latigando. Ni siquiera. Y nosotros a veces lo hacemos. Y yo digo, Señor, la humildad tuya que se postre y se penetre en los corazones de cada uno de nosotros cada día más. Jesús, si hubiera dicho no sigo, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Estaríamos aquí? ¿Cierto que no? Dice, si Jesús hubiera dicho no sigo, ya no más, o sea, no, hoy ninguno de nosotros estaría aquí.
por su misericordia estamos aquí. En el punto 4 nos relata la palabra de Dios en Juan 21, 15, 17. La gracia, restauración y perseverancia. Y ahí nos va a hablar Dios de Pedro y nos va a hablar de la gracia. Dice la palabra de Dios, Juan 21, 15, 17, dice: cuando acabaron de desayunar, ahí ya Jesús estaba resucitado en esa escena, ¿no? O sea, ya había resucitado y se le apareció a sus discípulos. Y le dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús volvió y le dijo: cuida mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Yo me imagino esa escena con ese dolor. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Yo me imagino esa escena llegando Jesús después de... ¿Cómo se sentiría Pedro? ¿Merecedor? ¿Cómo se hubiera podido estar sintiendo él cuando Jesús llega y le dice: ¿tú me amas? Y él dice: sí, Señor, yo te amo. Como la actitud de él: sí, Señor, yo te amo. Y él le pregunta: sí, Señor, yo te amo. Apacita mis ovejas. Sí, Señor, yo te amo. Yo me imagino las emociones, lo que estaba sintiendo Pedro, pero veo también un Pedro humilde. Veo un Pedro que, aunque lo negó 3 veces, él no llegó: ay, sí, yo lo negué y se justificó. No, humilde: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Y en medio de esas líneas y esos versos, Dios le está recordando a él el propósito. Él no llegó a señalarlo, él no llegó a decirle: ¿por qué me negó, Pedro? Si usted era el, mejor dicho, el que iba siempre delante de mí, me defendía, desenvainaba la espada, y mejor dicho, para lo que fuera Pedro. Él nunca llegó a hacerle el reclamo, le dijo: ¿por qué usted, Pedro, me negó 3 veces? Él llegó fue a preguntarle: ¿tú me amas? Y él: sí, Señor, yo te amo. Él llegó a recordarle el propósito por el cual él fue llamado. Él fue a recordarle, 1, que lo ama, a pesar de. 2, a recordarle ese propósito por el cual fue llamado. ¿Y él fue llamado para qué? Para ser pescador de hombres, para lo que hoy somos llamados cada uno de nosotros. Cuando uno llega por primera vez a la iglesia, el primer ministerio, ¿cuál es, familia? Nuestra casa, ganar nuestro esposo, nuestros hijos. Ese es nuestro primer ministerio. Y Dios llega a Pedro a recordarle su llamado. No a juzgar, sino a recordarle su llamado. Le dice, y le hubiera dicho: yo creo que Pedro le hubiera dicho: pues que yo ya no sirvo, yo te engañé, yo te negué. O sea, ¿cómo voy a seguirte ya? Y le dijo: no, él sintió amargura. Dice la palabra de Dios que Pedro sintió amargura en su corazón. O sea, él sintió arrepentimiento genuino. Y yo digo, el Señor me muestra en la palabra, digo: obvio, errores, perfecto, que Jesús no más. Pero Él dice: halle en nosotros, que Él halle en nosotros un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Y además de que le dice: apacienta mis ovejas, Él les recuerda ese llamado. Y Él hoy nos está recordando con ese nombre, esa predica: obvio sí, tú fuiste llamada. Obvio sí, tú estás sentado hoy aquí por esa llamada tal vez, pero porque Dios te quiere acá. Quiere que hagas una relación íntima, es con Él, que te enganches con Él, que cada uno de nosotros nos enganchemos con Él, que estemos, mejor dicho, aferrados a Él. Y Dios restaura, en esos versos Dios nos muestra que Él restaura antes de volver a enviar. Amén. O sea, ¿Él te va a volver a enviar? Sí, pero ¿cómo? Restaurado, con un corazón restaurado. Y Dios nos dice: sí, vas a volver, claro, porque es que yo te llamé a ti. Hiciste, no importa, pero yo te llamé a ti, pero te vas a restaurar. Vas a volver
a hacer por el cual ese llamado te dice y vas a ir a hacer. Dice, obvio sí, porque la gracia de Dios me alcanzó. Cuando Dios llama cuando Dios llama, una caída no cancela el propósito. Si hay arrepentimiento y luego viene la restauración. Y sí, así es, Dios hace todo en orden, Dios es un Dios de orden. Y Él quiere que nosotros, obviamente, yo les invito a ustedes a que se rindan. Usted tiene una prueba financiera hoy, ríndase. Usted tiene una prueba en el matrimonio, yo le invito a que se rinda. Usted tiene una prueba en el trabajo, lo que sea, algo que esté pasando difícil, una enfermedad, yo hoy le invito a que usted se rinda, pero que se rinda a los pies de Cristo, que le entregue esa carga al que tenemos que entregarle la carga, a Cristo. Él ya venció, amén. Entonces dice, obvio sí, porque la gracia de Dios me alcanzó. Obvio sí, porque Dios restauró mi vida. Obvio sí, porque voy a perseverar mi llamada. Y ahí entonces vemos también en el punto 5, la iglesia a quien le pertenece. Y Dios hoy nos recuerda y nos quiere recordar, amada iglesia, que la iglesia le pertenece a quién. Cristo. A Cristo. Los que hemos estudiado escuela bíblica, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Y los que no, pues ya, cuando dicen, ay, la iglesia, ya esas cosas parecen. No, la iglesia somos cada uno de nosotros. La cabeza es Cristo. Entonces dice, la iglesia pertenece a quién? A Cristo. La palabra de Dios hoy en Mateo 16, 18 dice, también te digo que tú eres Pedro, y construiré. Yo quiero que leamos acá. ¿Y construiré qué? ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Ok, vamos a ver ahí. También te digo que tú eres Pedro, pongamos nuestro nombre. También te digo que tú eres Olga, Carlitos, Julie, y construiré. Él está diciendo, Pedro, te construiré tu iglesia. Olguita, te construiré tu iglesia. No, la palabra de Dios está diciendo que construiré mi iglesia sobre esa roca. Que la roca es Cristo, pues bueno, ya sabemos que Pedro debe significar el nombre de él, llamado roca firme. Las fuerzas de la muerte, ¿no qué? Dice la palabra de Dios, ¿no? Y dice, Dios mío, sobre esa roca las fuerzas de la muerte no la derrotarán, te daré las llaves del reino de Dios. A mí me encanta ahí porque ahorita en el anterior punto todos, amén, amén. También te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia, amén. Sobre esa roca, amén. Las fuerzas de la muerte no lo derrotarán, amén. Te daré las llaves del reino de Dios, amén. Y después, si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo y todos. Pero ay, si ya no me salió a mí con tanta energía. ¿A quién perdonan y a quien perdones aquí en la tierra? Dios también lo perdonará. ¿Dónde? Wow, y yo decía, Dios mío, también nosotros todos enérgicos, amén, amén. Y ya, sí. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Hoy estamos llamados a perdonar, a restaurar, como fue Pedro, que a pesar de Jesús se le acercó con amor, que a pesar de Él le recordó su llamado, y Él nos está recordando hoy el llamado a cada uno de nosotros. Dice, edificaré mi iglesia. En Hebreos 13:8 la palabra de Dios nos dice, Jesucristo es el primero, ayer, hoy, siempre. ¿Quiénes cambiamos? Jesús. Dios es el que cambia, hoy está contento Jesús y más tarde está triste. No, los que cambiamos somos nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que la mirada puesta en Él. Porque si yo le digo a mis niños, usted no fijen, le digo a mis hijos, les vivo diciendo a mis hijos, por favor no se fijen en mí. Soy ejemplo, sí, soy la mamá. Pero yo digo, enamórese de Dios, porque yo puedo fallar. Su papá puede fallar, que no es lo que queremos. Hacemos el mayor esfuerzo para ser mejores cada día. Pero yo digo, no pongan la mirada en mí. No la pongan en mí, pónganla en Dios. Si yo fallo algún día, yo soy la que tengo que guardar cuentas con Dios. Ustedes firmes con Dios, ustedes la mirada puesta en Dios. Dice, todo es con Dios, la relación es con Dios. Y
por aclarar y terminar y decir, yo, ¿a quién tenemos que rendirle la fidelidad? Al que nunca falla, al que nunca miente, al que nunca cambia, que es Jesús. Y ese es Jesús, nuestro amado Jesús. Y damos gracias a Dios por ese tiempo, por esta palabra donde Dios nos reafirma el obvio sí con Él, el obvio sí, siempre sí para Él, para ser para Él. Cuesta, puede costar, pero la recompensa de ser la palabra de Dios es el gozo que tenemos con Él, allá, con Jesús. Eso es lo que vale la pena. Cuando no nos quedamos en la prueba, sino vemos lo que viene, la recompensa, que es Jesús, wow, seguimos adelante, no importa lo que pase. Dios nos renueva las fuerzas, Dios nos da la estrategia y Dios nos lleva, como dice su palabra, de gloria en gloria. Amén. Entonces, vamos a poner una canción. Quiero que se pongan de pie. Quiero que que esta canción la puedan, abran su boca, declárenla para su vida, declárenla para nuestra iglesia, para nuestras familias y para todas las personas que Dios ponga en nuestra cabeza, que sea Dios haciendo su voluntad y no la nuestra en la vida de cada uno de nosotros. Amén.
vivido, conoces nuestras tristezas. Tú eres el único que conoces hasta lo más íntimo, Señor, de nuestra vida. Tú sabes las heridas que tenemos, Señor Jesús. Tú las sabes, Padre Santo, tú las conoces. Hoy clamamos a ti, Señor, para que seas tú dando una respuesta, Señor, dando esa sanidad. Señor, que hoy sea una respuesta, Señor Jesús, para nuestras vidas. Ese milagro, Señor, se hace en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestra iglesia, Señor. Se hace, Señor, porque tú, nuestra mirada está en ti, Señor. Y nuestra fe hoy se afirma en ti, Señor Jesús. Si en algún momento, Señor, permitimos que el desánimo llegara a nuestra vida, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, si la tristeza, decepción, Señor, hoy te pedimos perdón, Padre Santo, porque se nos olvida que tú vas delante de nosotros, Señor, y tuya es la victoria, Padre Celestial de la gloria. Gracias, Señor. Hoy volvemos a decirte, Señor, con toda la seguridad y la firmeza que obvio sí, Señor, obvio sí seguirte a ti, obvio sí servirte a ti, obvio sí ser obediente a tu llamado, a tu palabra, ese propósito que pusiste en la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Obvio sí se hace en nuestra vida, Señor. Sí a tu voluntad, aunque no siempre la entendamos, Señor. Sí a tu propósito, aunque el camino sea difícil. Sí a tu llamado, aunque haya pruebas, Señor. Sí a seguir sirviendo, aunque en ocasiones, Señor, hayamos sido lastimados, Señor. Espíritu Santo, sana corazones quebrantados, Señor. Espíritu Santo, sánanos, Señor. Sana nuestras heridas, Señor. Espíritu Santo, Señor, donde hay tristeza, llena, Señor, de tu consuelo, llénanos de tu gozo y de tu alegría, Señor. Señor, donde hay desánimo, Señor, llénanos de fuerza, renueva nuestras fuerzas, Señor. Donde hay temor, Señor, trae confianza ahora mismo, Señor. Donde hay duda, Señor, afirma nuestra fe, Padre Celestial de la gloria. Hoy, Señor, te pido que seas tú enseñándonos a perdonar, Señor, a llevando tu perdón, Señor, a librarnos, Señor, de todo aquello que nos haya lastimado, Señor. Hoy queremos y te decimos, Señor, que quiero ser como tú, Señor. Límpianos, Señor. Quiero que digan su boca: hoy quiero ser como tú, Jesús. Hoy quiero parecerme a ti. Hoy quiero seguir tus pasos, Señor. Hoy quiero, Señor, parecerme, seguir tus pisadas, Señor. Oír como tú escuchas, hablar como tú hablas, Señor. Ver como tú ves, Señor. Moverme como tú te mueves, Señor. Y hablar como tú, Señor. Yo declaro, Señor, que hoy somos diferentes y salimos diferentes de nuestra congregación, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este privilegio que me has dado el día de hoy, Señor. En humildad lo recibo una vez más, Señor. Úsame grandemente para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.